it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need all of you. Now I'm connected to you. The need all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, cuando son las 11 de la mañana les saludamos de nuevo en el Barcelona New Economy Week y en concreto les saludamos desde el plató de Mobility. Aquí es el espacio en el que confluyen tanto las administraciones públicas como las empresas privadas para entre todos proponer propuestas más transgresoras y de avance hasta esta nueva economía de la que estamos hablando y en concreto de transformación dentro del sector de la movilidad. En esta nueva franja horaria vamos a hablar de un proyecto de espacio de datos en el que Barcelona participa, es un proyecto europeo. Vamos a hablar del European Mobility Data Space, que está alineado con la estrategia de datos y movilidad sostenible dentro de la Unión Europea. La función es la digitalización del transporte. Así que vamos a desgranar cuáles son las claves de este proyecto que ya está participando en 9 ciudades y regiones europeas, como decíamos, entre ellas Barcelona, para fomentar esos servicios innovadores, contribuir también a las políticas de movilidad inteligente y sostenible. Así que en esta siguiente franja horaria vamos a desgranar cuáles son los detalles de este proyecto europeo que facilita el acceso, la compartición y también el intercambio de datos para mejorar el transporte pues en términos de eficiencia, de seguridad, de sostenibilidad y de resiliencia. Y para ello vamos a contar con expertos de primer nivel. Vamos a hablar con Mireia Gilabert, que aprovecho para saludar. Ella es la persona que va a moderar esta sesión. Os doy la bienvenida a todos en conjunto. Ella es responsable de innovación de EIT Urban Mobility, es ingeniera en telecomunicaciones y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la automoción. Así que es la persona idónea para también irnos desgranando todas aquellas claves que vamos a hablar hoy en este nuevo panel. Quiero dar la bienvenida también a la Fundación I2CAT, centrada en I+D+I en tecnologías avanzadas de Internet, a Eurecat, la principal entidad de investigación y tecnología de Cataluña, a Nomon, empresa líder en el análisis de datos de transporte y la movilidad. Además, también contamos con la Autoritat del Transport Metropolità. De esta manera pues, podemos profundizar en las sinergias y el potencial de los proyectos público-privados que se están llevando a cabo. Falta uno de los ponentes que va a llegar en cuanto pueda. Lo incorporaremos a la mesa de debate en cuanto llegue. Así que, Mireia, adelante, todo tuyo. Y nada, nos vemos. Muchas gracias por la presentación. Vivimos en la era de los datos y, de hecho, los datos se han convertido en un recurso de gran relevancia en varios sectores, incluido el de la movilidad. Y a medida que avanzamos hacia la movilidad más conectada, más inteligente, vemos la necesidad de disponer de múltiples fuentes de datos en tiempo real, pero también de una forma segura y controlada. Con la ayuda de los expertos que nos acompañan esta mañana, hablaremos sobre el potencial de los datos y del espacio de datos en la movilidad, en concreto del proyecto europeo Deploy European Mobility Data Spaces, que empieza este noviembre y que durante estos 3 próximos años tiene como objetivo impulsar la implementación del espacio de datos de movilidad europeo. Barcelona y todas las entidades presentes en este panel, la Autoritat del Transport Metropolità, la Fundació I2CAT, Eurecat y Nomon, que nos falta por llegar debido a una incidencia del AVE, que nos viene desde Madrid, forman parte del proyecto, el cual tiene más de 50 socios. Y sin más preámbulo, procedo a presentaros a los protagonistas de este panel. Carme Fàbregas es la directora del área de sistemas de innovación de la Autoridad del Transport Metropolità. Tiene más de 2 décadas de experiencia en el sector del transporte público y las tecnologías ITS y ha estado sirviendo en diferentes áreas de competencia y responsabilidad, principalmente en los campos de sistemas de ticketing y gestión integrada de tarifas, sistemas de ayuda a la explotación de flotas, sistemas de información al público en tiempo real y transformación digital. Bienvenida. Gracias. Javier Burrieza lo presentaremos en cuanto llegue. Daniel González es director de proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos en Eurecat y cuenta con amplia experiencia en análisis, desarrollo e implementación de tecnologías digitales. Actualmente desempeña un papel
clave impulsando la adopción y transferencia de nuevas tecnologías y en especial el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y toma de decisiones basadas en datos. Gracias. Bienvenido. Buenos días. Y Jim Mates es Senior Innovation Manager y líder de estrategia para la infraestructura de datos y ecosistemas en la Fundación IDOSCAT. Trabaja en el sector público y privado local en Barcelona, así como en iniciativas europeas sobre el tema. Tiene 15 años de experiencia en proyectos de I+D innovación relacionados con infraestructuras en la nube, redes y datos. Y para empezar, Jim, Daniel, ¿nos podéis explicar qué es un espacio de datos y los beneficios y la utilidad de este espacio de datos? Genial, gracias María. Sí, los espacios de datos son una visión europea de futuros ecosistemas y mercados de datos y servicios. Son ecosistemas federados que permiten el intercambio soberano, seguro y con trazabilidad de los datos en las varias cadenas de valor de sectores industriales, participando tanto la industria, los pymes y administraciones públicas. Y me gustaría destacar 3 conceptos de esta definición muy breve. Uno es qué queremos decir con federación. El segundo es el concepto de soberanía de datos. Y la tercera es el énfasis en mercado y negocio. Entonces, lo que queremos decir con federación es la evolución hasta la fecha de almacenamiento y procesamiento de datos ha sido bastante centralizado, llevado a cabo por proveedores grandes y plataformas cloud y infraestructuras. Ahora Europa va hacia una visión más descentralizada de la gestión y gobernanza de esos datos y para permitir la interconexión y bajar las barreras técnicas de la economía de datos en la Europa, pero también por el segundo concepto, la soberanía de datos. La soberanía de datos significa como por la parte de la perspectiva o el derecho de la empresa, como proveedor y propietario de sus datos, necesita el control de uso y la trazabilidad de esos datos en la gobernanza de ellos a través de la cadena de valor por la cual está trabajando. Entonces, en línea con regulación europea y alto nivel de la estrategia europea de datos, esa soberanía permite que realmente tienen ese control de uso y siempre saben dónde y cómo están procesando sus datos. El tercer concepto es el énfasis en mercado con esta definición. No se intercambia datos para intercambiar datos. Hay que tener un incentivo y un escenario win-win por parte del negocio B2B, donde puede ser de ahorrar costes en la cadena de suministro, crear los incentivos y condiciones para crear nuevos servicios basados en el dato, entrar en nuevos mercados de servicios con esta capa de interoperabilidad o incluso el cumplimiento de nueva regulación europea. Entonces, siempre hay que buscar con esta visión más de negocio. Estos espacios de datos son muy importantes dentro de la estrategia europea, que se llama Digital Decade, y es una de las 4 pilares sobre los que se ha fundamentado esta estrategia, que son los skills, o sea, fomentar el conocimiento de las personas respecto a las tecnologías, luego la inversión en infraestructuras, no solo 5G, sino también estos espacios de datos forman parte de las infraestructuras, y luego fomentar la adopción por parte de las administraciones públicas y también de las empresas. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Primero, porque nos facilitan toda la parte de estandarización y homogeneización de la información. Por ejemplo, si en temas de movilidad estamos captando a través de sensores que pueden ser cámaras, pueden ser espiras, tráfico, por ejemplo, coches que pasan por las carreteras, esta información nos vendrá a través de una ontología perfectamente definida y sabremos, pues si estamos hablando de número de vehículos, si se trata de una vía con un solo carril, si son 2 sentidos, si son varios carriles por sentido, cuál es la ubicación en coordenadas GPS en la cual estamos midiendo. Incluso cosas como el timestamp, que sería en qué momento estamos midiendo, se hará con unos parámetros estándar
de forma que sepamos cuál es el momento exacto y comparativamente con otras zonas horarias en los que se está tomando esa información. ¿Esto qué nos va a permitir? Primero, en una primera fase, sacar información sobre estos datos. Convertiremos esta información en indicadores. Por ejemplo, definiremos lo que se llama intensidad de tránsito, que estará perfectamente entendida como el número de vehículos por hora en ese punto de control. Esto será la misma definición que se utilizará en todo el espacio de datos, de forma que será posible hacer análisis y comparativas tanto a nivel geográfico como a nivel supranacional o incluso internacional. Si queremos comparar cuál es el tráfico en 2 puntos, en 2 ciudades, o queremos comparar cómo el tráfico se mueve por distintas zonas desde la región metropolitana hasta el centro, podremos hacerlo porque la información estará perfectamente tomada con los mismos parámetros. Además, podemos ver cuál es su evolución y esto nos permitirá, por ejemplo, cosas tan importantes como ver el impacto de las distintas medidas que se vayan tomando, porque podremos estudiar el antes y el después y ver cómo esto ha mejorado o qué impacto ha tenido en el efecto que queramos corregir. Y luego el segundo punto también muy importante es que un espacio de datos permite combinar distintos orígenes entre sí. De forma, si nosotros ya percibimos, por ejemplo, que las condiciones meteorológicas van a tener un impacto en la movilidad, incluiremos la información de temperatura, de precipitación dentro de ese espacio de datos, de forma que se pueda estudiar cuál es este efecto y de forma que se pueda predecir incluso cuál va a ser una futura complicación en los próximos días cuando se prevea, por ejemplo, pues bajas temperaturas o altas precipitaciones dentro de la movilidad en general. Entonces, estos espacios de datos nos van a permitir poder estudiar con fundamento, o sea, con una motivación basada en evidencias, qué es lo que está sucediendo. Podremos monitorizar la situación, pero también combinar distintas fuentes de datos que se interrelacionan entre sí y estudiar estas relaciones de causa y efecto entre ellas. Muy bien, creo que nos has ejemplificado, ¿no? Y lo hemos podido entender muy bien con este ejemplo. Y Carme, ¿nos podrías decir cómo influye esta tecnología en la economía del transporte? Bueno, yo tengo realmente pues, la convicción de que estamos haciendo un salto muy importante en esa transformación digital del transporte, en el caso del transporte, porque efectivamente esta infraestructura sirve para muchos ecosistemas y la realidad es que vamos a pasar de compartirnos datos, que ahora lo hacemos más o menos de una forma voluntaria, de una forma abierta, pero no sabemos nada sobre la calidad del dato que intercambiamos, etc. Y en los espacios de datos, al final, es crear una infraestructura de garantía, de una gobernanza entre partes que se van a compartir los datos para que estén disponibles en el tiempo en el que se necesitan. Y no es el dato final, sino que es crear una infraestructura que haga que este dato, digamos, pueda estar capacitado para esos servicios que pueden ser siempre fruto de mucha interacción con muchas partes que tienen que aportar sus propios datos, ¿no? A nivel europeo hay una directiva y un objetivo de tener un mercado único europeo de disponibilidad del dato. Eso es la parte fundamental que Europa considera para la nueva economía del dato. La nueva economía del dato se basa en que se puedan hacer negocios, se puedan hacer servicios basados en tener esa garantía de disponibilidad, esa garantía de que el dato tiene una calidad ya acordada entre las partes, que ese dato es seguro y que además es estándar y no es, digamos, basado en un desarrollo local, sino que estamos ya en un mundo globalizado. Y en este caso Europa marca la diferencia con respecto al mundo
porque marca los estándares, porque marca las normas, porque marca la forma de compartición del dato con independencia del país de origen y con la única finalidad de que realmente esta nueva economía basada en el dato, que es, al final, toda transformación digital se basa en tener datos confiables disponibles, es la forma que esta cuestión, digamos, se va a garantizar a través de los espacios de datos. Es una cuestión realmente, para mí, insisto, digamos, y por mi conocimiento, por mi experiencia y por todos los grupos de trabajo a nivel internacional en los cuales la ATM participa, junto también con IDOSCAT, junto también con Eurocat y junto con otros ámbitos también del Ayuntamiento de Barcelona, etcétera, estamos trabajando conjuntamente a nivel europeo para definir esa infraestructura, insisto, de garantizar, digamos, que las vías de comunicación del dato están disponibles y son seguras y están acordadas por las partes tener los datos disponibles y con esa calidad. ¿Y hay ejemplos de producción ahora de estas iniciativas europeas? Sí, de hecho hay un par de iniciativas en Europa que están enfocadas particularmente en movilidad. De hecho, en Alemania tenemos el Mobility Data Space en Múnich, donde la administración pública está colaborando, o está impulsado por el gobierno alemán, pero está ahí el ecosistema de movilidad, bastante holístico también, desde automotriz, los grandes OEMs, los proveedores de datos de tráfico, los operadores de carreteras, etc. Entonces han creado este marco de espacio de datos con una primera iteración de su modelo de gobernanza. Ofrecen todos los servicios transversales como catálogos de metadatos, plantillas de acuerdos, etcétera, para que los proveedores de datos y proveedores de servicios puedan generar nuevos servicios juntos con esta integración de datos. Luego tenemos otra iniciativa que se llama Catena X, que es una mezcla entre movilidad y la cadena de suministro de automotriz. Allí también hay los OEMs por la industria fuerte en Alemania del sector, y ahí es más caso de uso como economía circular, pasaporte digital de producto, trazabilidad de bienes en la cadena de suministro, caso de uso que realmente es para facilitar la industria. Entonces son un par de proyectos Lighthouse que también han estimulado el interés y la necesidad de hacer pilotos en otras regiones también, del cual es un poco las raíces de este proyecto también con la Comisión Europea. Muy bien. Y a nivel europeo, ¿cómo nos posicionamos? Bueno, a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo se posiciona Europa en esta tecnología? Así como podemos ver, ¿no? En caso de vehículo autónomo, conectado, parece ser, ¿no?, que Europa pues, no está al nivel de avanzado de Estados Unidos o China. A nivel europeo, con el espacio de datos, ¿cómo vamos? Europa está liderando realmente, digamos, esta iniciativa porque tiene un background de múltiples partes compartiendo, digamos, el espacio, y está promocionando y liderando a nivel mundial que realmente esta nueva economía basada en el dato pueda ser una realidad. Además, hay unas regulaciones, unas directivas. Las últimas revisiones han sido publicadas este mes de julio de 2023 y realmente está, digamos, como punta de lanza en poder realmente crear esta infraestructura. Cuando decimos infraestructura queremos decir al más bajo nivel informático, es decir, definir las piezas, definir los conectores que van a poder conectar ámbitos de datos que puedan estar completamente distribuidos, como decía nuestro compañero Daniel, federados, es decir, tener garantía que los assets, que son, digamos, las fuentes de información, están conectadas entre sí y se pueden realmente ya procedimentar cómo estos datos van a estar disponibles para aquellas relaciones que nosotros llamamos B2B, que es entre prestadores de servicios entre sí o de distintas empresas, para poder realmente crear servicios al ciudadano final mucho más confiables, en los cuales, digamos, la confianza es lo más importante, ¿no? Europa realmente estamos, yo creo, en avanzadilla, y yo creo que además en Barcelona especialmente tenemos una
una sensibilidad especial en relación a poner esta cuestión, digamos, como prioritaria en nuestros proyectos de futuro. Y además me gustaría también compartir la idea de que ya no podremos hablar de proyectos, sino que deberemos hablar de programas. Los data spaces realmente van a marcar un antes y un después. Como toda nueva tecnología, se empieza por definir casos de uso en los cuales la tecnología puede ser más idónea, pero más allá de esta fase en la cual ya estamos trabajando conjuntamente, como antes hemos referido, con otros países a nivel europeo. Somos más de 9 participantes en un proyecto común, pero estamos capacitados y además tenemos la suerte de que tenemos esa sensibilidad especial en el ámbito de Barcelona y todo el área metropolitana, y en el cual, digamos, en este caso, la Autoridad del Transporte va a ejercer, digamos, todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario para que desde la Administración se impulse esa, digamos, nueva función que tiene, digamos, la movilidad, de disponer, digamos, de estos datos a nivel digamos, tiempo real, pero a nivel de estas nuevas infraestructuras que deben ponerse, digamos, en marcha, ¿no? Estoy yo realmente muy contenta de pensar que realmente estamos en el momento de una nueva era en esa transformación digital, para que realmente esa transformación sea una realidad. Muy bien, bueno, y entrando en el proyecto europeo, Jim, Daniel, si nos podéis explicar también cuál es el rol de Fundació 2CAT y de Eurecat en el proyecto. Sí, ¿puedo añadir un punto también? Sí, claro. Sí. Yo diría también Europa hay que aprovechar esta diferenciación que tiene con la importancia del dato. De hecho, los estándares para esas tecnologías y el desarrollo de tecnología nació en Europa, y todas las iniciativas como GAIA-X, que es una iniciativa en colaboración entre Estados miembros de la Unión Europea, también otros foros como International Data Space Association, FIWARE, Big Data Value Association, están ayudando al ecosistema europeo para crear esos estándares, para que realmente un espacio de datos es una propuesta con una visión de implementación práctica de los valores e incluso nueva regulación que destaca y protege el uso de datos en la economía. Entonces, eso. Sobre su segunda pregunta, sobre el proyecto. Sí. La tecnología se está desarrollando para habilitar esos espacios de datos. Ahora es el momento para hacer pilotos. Hay una convergencia tecnológica, pero la única manera para avanzar es realmente hacer pilotos en los sectores, incluso la movilidad, como este proyecto en particular, y experimentarlo y entender qué funciona bien, qué no, y hacer realmente una aproximación y hoja de ruta iterativa. Con la Comisión Europea han creado un marco de un programa de proyectos por verticales. Uno de estos se enfoca en movilidad y transporte, y este es donde nació este proyecto. Bienvenido, Javier. Acabamos de responder la pregunta y te presentamos buenas noticias, que ha llegado, el tren ha llegado puntual, ¿no? Pero ha llegado. Pero ha llegado, que es lo importante. Sí, a ver, hay que entender los espacios de datos como una plataforma, una base que nos va a permitir construir encima estas soluciones, esta propuesta de valor que explicaba Carmen, estos nuevos negocios que estarán basados en la información que acumulemos a partir de un histórico. Cuando consigamos tener toda una base estructurada de datos, será posible, por ejemplo, realizar modelos predictivos. Entonces, dentro de este proyecto europeo nos vamos a centrar, por un lado, en la parte más tecnológica, resolver cómo los datos en tiempo real se pueden ir incorporando en esta plataforma. Esta solución luego será aprovechada por los distintos casos de uso,
y luego construir algunos de estos ejemplos de propuesta de valor, como podría ser un modelo predictivo, que al final son ejemplos que también ayudarán a la democratización de la economía basada en el dato. Europa también está intentando que no solo las grandes corporaciones saquen partido de explotar estos datos, sino que a través de los espacios de datos, pequeñas empresas, por ejemplo, vamos a suponer una empresa que hace los típicos couriers, los mensajeros que resuelven la última milla. Si es una empresa pequeña, no va a tener suficiente información por sí misma, por ejemplo, para hacer una previsión de cuál va a ser las necesidades que puedan tener la próxima semana para organizar sus entregas. En cambio, en un espacio de datos donde se acumulen distintas informaciones procedentes de muchos de ellos, sí que es posible construir un modelo suficientemente potente basado en un conjunto de datos más amplio que a cada uno de ellos le pueda ofrecer la información, el resultado que de forma individual no podrían tener. Entonces, en este proyecto vamos a hacer dos cosas muy importantes. Primero, construir esta plataforma especializada en el sector de la movilidad, y luego las distintas ciudades van a intentar resolver algunos de sus retos que demostrarán el potencial y las posibilidades que la nueva economía del dato pues, nos va a ofrecer. Muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa? Sí, y realmente ese es un proyecto pan-europeo. Entonces, Sí. Daniel destaca muy bien los casos de usos en Barcelona y también refleja desafíos en común de movilidad en otras regiones europeas también. Por eso es realmente una colaboración entre 9 regiones, desde Sofía hacia Lisboa. En caso de uso tanto de integración multimodal como optimización de tráfico para realmente llevar a cabo los pilotos de ese tipo de tecnología y ese primer paso de ecosistemas de datos más dinámicos para movilidad. Pues tendremos que ir siguiendo el proyecto y actualizar, ya nos actualizaréis de aquí a un año a ver qué tal, Pues, y de aquí 3 estaremos cómo es encantados. el resultado del proyecto. Estaremos encantados. Y ya tengo ganas de presentar a Javier. Javier Burrieza es ingeniero senior de desarrollo de negocio en Nomon. Inició su carrera profesional en esta empresa como consultor de análisis de movilidad y como director de la unidad de sistemas de transporte, y actualmente forma parte del equipo de desarrollo de negocio, liderando la preparación de propuestas técnicas e investigaciones en el campo del análisis de datos de movilidad. Javier, desde vuestra perspectiva como sector privado y desarrollador de soluciones, ¿qué potencial le ves al Data Space? Ellos ya nos han explicado qué es el espacio de datos, diferentes iniciativas europeas y su rol en el proyecto, pero desde la perspectiva como desarrollador, ¿cómo lo ves? Genial. Bueno, muchas gracias, Mireia, muchas gracias a la organización por esta sesión. Bueno, yo creo que me gustaría empezar abundando un poco en una cosa que le he escuchado ahora a Daniel nada más llegar, que es la perspectiva del espacio del Mobility Data Space o el Data Space en general como habilitador, ¿no? O sea, es una pieza que nos va a permitir abrir distintos casos de uso. Digamos que estandarizar datos, agruparlos, tenerlos en un lugar concreto, no tiene mucho impacto si no hay casos de uso detrás, ¿no? Y es precisamente también desde la perspectiva como desarrolladores de tecnología como pensamos los Mobility Data Spaces, como un concepto que nos va a facilitar apoyar de manera aún mejor a distintas entidades, tanto públicas como privadas, en mejorar la planificación y la gestión de la movilidad, ¿no? Justo desde Nomon nos dedicamos a desarrollar herramientas de análisis de datos geolocalizados que emplean técnicas de Big Data e inteligencia artificial para abordar esos casos de uso. Y precisamente en el proyecto que se nos abre ahora
y en Barcelona pues probaremos algunas de estas herramientas que se habilitan gracias al concepto de Mobility Data Space, ¿no? Por mencionar un par de ejemplos, pues por ejemplo todo lo que tiene que ver con el análisis de la demanda del transporte público, qué está pasando en la red del transporte público, hacia dónde van los viajeros, qué transbordos son los más habituales, etcétera. Y es algo que probablemente exploraremos en el proyecto, implementando algunas de las soluciones que tenemos para analizar los datos de las tarjetas inteligentes de transporte público. Y otra aplicación que ya apuntaba Daniel y que también tendrá cabida probablemente en el proyecto será todo lo que tiene que ver con la perspectiva predictiva. O sea, no solo describir qué está pasando en nuestra red de transporte público, sino tratar de anticiparnos ante picos de demanda, ante reacciones ante eventos disruptivos, etcétera, para tener una imagen anticipada de esa demanda y poder hacer, por ejemplo, pues ajustes finos de la oferta, ¿no? Optimizar la programación de refuerzos de la jornada siguiente, ¿no? por poner un ejemplo. Son cosas que yo creo que tendremos oportunidad de probar en el proyecto y que vienen a ejemplificar cómo desde una perspectiva de proveedor o de desarrollador de tecnología, el hecho de que los Mobility Data Spaces pongan a disposición una gran variedad de fuentes de datos, que sea un lugar en el que muchas fuentes de datos puedan convivir, es muy importante porque todas las aplicaciones que se están abriendo en torno a la inteligencia artificial requieren de esa combinación de distintas fuentes de datos. Y todo lo que se avance, todo lo que ayude este concepto a avanzar en la estandarización será también importante. Porque, por un lado, ahorrará costes de implementación, estas soluciones serán más asequibles para las administraciones, para los operadores de transporte, y, en paralelo, nos dejarán tiempo para particularizar aquello que tiene que seguir siendo particular de cada caso, que es las funcionalidades, ¿no? Y que las herramientas no sean simplemente una caja negra estándar para todos los casos, sino que se adapten mejor a las circunstancias de cada entorno. ¿Y qué retos le veis a la implementación de esta tecnología en el sector del transporte mismo? Bueno, retos diría que los asociados en general a cualquier innovación, ¿no? En el sector del transporte. Yo creo que hay tanto retos técnicos como retos de gobernanza. Ambos bloques yo creo que son importantes. En cuanto a los retos técnicos, quizá el hecho de que el sector de la movilidad esté enfocado al usuario final y que éste necesite información en tiempo real, si es posible. Quizás sea uno de los retos técnicos más destacables, ¿no? Que esos Mobility Data Spaces tengan que estar sirviendo información en tiempo prácticamente real para que el usuario del transporte público realmente se beneficie de todos los casos de uso de los que se puede beneficiar. Pero apostaría que los retos de gobernanza van a ser más difíciles que los retos técnicos. En ese sentido, el sector de la movilidad también es muy especial porque hay una gran diversidad de entidades públicas, privadas, autoridades, operadores, entidades, organizaciones que son nativos digitales, como los nuevos operadores de movilidad, otras entidades que están dedicando muchos esfuerzos, pero que muchas veces tienen limitación de recursos para que su personal, por ejemplo, técnico, esté al tanto de todas las innovaciones que existen. Y esta diversidad hace que vaya a ser que el tema de la gobernanza, sin duda, yo creo que va a ser difícil, porque hay pues, todavía preguntas por resolver ahí, ¿no? ¿Quién tiene que mantener un Mobility Data Space metropolitano, por ejemplo? ¿Qué capacitación técnica se requiere en las autoridades, en los operadores de transporte, etcétera, para poder alimentar ese data space y que siga en funcionamiento, ¿no? Yo creo que serán cuestiones que también el proyecto en su conjunto a nivel europeo también tiene ambición de aportar un poco de luz. Y yo creo que será interesante ver lo que avanzamos en ello en estos 3 años. Seguro, y esperamos que podáis superar estos retos y verlo. Y Karma, desde vuestra perspectiva como autoridad de transporte, ¿cómo crees que os podrá ayudar esta tecnología en la operativa del día a día? No sé si nos puedes poner también un ejemplo. Sí, yo creo que un poco la pregunta es un poco la continuación de lo que estaba exponiendo Javier, en el concepto de la gobernanza, ¿no? En el ámbito de la transformación digital, la gobernanza siempre es
una pieza fundamental, más allá de lo que todos podamos entender por gobernanza, porque pasamos de tener un cliente final y un prestador de servicio a tener varios prestadores de servicio que, digamos, cada uno de ellos al final tienen un único cliente, ¿no? Eso implica realmente pasar también al concepto de ecosistema, es decir, ya el ecosistema o funciona o no funciona, por tanto es una cuestión de ponerse de acuerdo. Es una cuestión de ponerse de acuerdo hacia una nueva forma de prestar los servicios. Y en el caso pues, nuestro concreto, que nos estabas preguntando, somos muy conscientes de que el transporte público va a estar complementado y complementándose constantemente, y ya lo está ahora, con otros servicios al público de movilidad sostenible. Por tanto, nuestro mayor interés es que realmente este servicio realmente esté disponible, esté garantizado al usuario final, pero también que las empresas puedan hacer sus propias propuestas. Tenemos que impulsar que las empresas puedan hacer sus propuestas. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace capacitando a las empresas para que realmente tengan la información necesaria para que cuando un servicio es multimodal puedan realmente entrar en el mercado y prestar, ya digo, su parte de servicio, digamos, en una cadena que suele ser ya multimodal, como decía antes, ¿no? A nivel europeo, este es el punto principal de fricción que hay que solventar a través de los nuevos modelos de gobernanza y de los nuevos modelos basados en data spaces. Es decir, el concepto que antes Jim también mencionaba sobre garantizar el B2B, es decir, garantizar que la información necesaria de un prestador de servicio hacia el otro prestador de servicio para un cliente final está disponible, y eso está enmarcado en una directiva europea, digamos, de regulación de transmisión de datos no personales. Estamos todos siempre pensando en los datos personales y cómo se protegen, pero también hay una parte que es complementaria, que es cómo Europa está realmente identificando que para esta nueva economía del dato, necesariamente unos nuevos modelos de gobernanza y de capacitación del ecosistema tienen que estar puestos encima de la mesa y definidos y acordados. Y, por tanto, más allá de lo que nosotros todos estemos pensando, quién va a hacer, quién no va a hacer, al final es una cuestión, insisto, de ser conscientes de que realmente la gestión de la movilidad, en este caso, será multiparte y siempre, digamos, con la idea de poder garantizar de que esta nueva economía del dato, que nos va a ocasionar ahorros sustanciales y capacidad para prestar nuevos servicios finalistas, y además prestar la ayuda para que haya creatividad en nuevos servicios que a partir del dato se puedan proponer. Es decir, la transformación digital no es poner más tecnología, sino realmente cambiar digamos, las bases para que realmente esta nueva economía esté disponible y los datos, por tanto, estén disponibles a nivel mayormente B2B para que realmente la relación B2C, que es al consumidor final, pueda estar garantizado y con seguridad. Muy bien, muchas gracias. No sé si queréis añadir algún... Sí, completamente de acuerdo con el comentario de los dos. La gobernanza es igual o incluso más importante que la tecnología. De hecho, en el proyecto europeo, aunque cuando lo hablamos se puede entender que es un proyecto de pilotos tecnológicos, pero a lo contrario, tiene un peso del desarrollo de modelos de gobernanza entre esas regiones participando con el mismo peso de importancia que el desarrollo de tecnología. Y también diría que este está reflejado también en, ahora, la tecnología puede cambiar, es decir, que seguro que va a iterar, pero esa necesidad de tener modelos de gobernanza mucho más dinámicos es una necesidad del mercado también en ir a la dirección de la regulación como Data Governance Act, Data Act, que está definiendo los instrumentos y mecanismos en cómo se puede compartir datos y también en qué perfiles de empresas y actores públicos pueden explotar el dato bajo de cuáles condiciones. Y realmente esa es aproximación de espacio de datos, tanto juntando la tecnología con los modelos de gobernanza, es realmente la aproximación para implementar esta visión europea.
Interesante esto que comentabas también, ¿no? De que tenga el mismo peso la gobernanza que el desarrollo tecnológico, Sí. que normalmente no se ve en este tipo de proyectos, ¿verdad? Y entrar en un círculo virtuoso en el cual, a través de los datos, las empresas públicas y privadas puedan construir mejores soluciones y al final el usuario final, que es el que quiere ir de su Exacto. casa al trabajo, Sí. lo tenga mucho más fácil. Sí, y lo agradeceremos todos. De hecho, al final es lo que decíais también, este tipo de proyectos se pueden hacer gracias, ¿no?, a la colaboración público-privada y gracias a esto pues avanzamos todo mucho más rápido. No sé si queréis añadir algún tema más. Si no, yo creo que nos habéis dado una buena pincelada tanto del proyecto como del poder de los datos y de este poder del espacio de datos, que bueno, que en principio lo que comentabas, no solo ya de solucionar problemáticas diarias, sino de crear también nuevos servicios y una nueva economía del dato, que bueno, al final esto es muy importante y es el futuro, ¿no? Exacto. Donde vamos y sabiendo que esto va a pasar, pues seguro que también muchas empresas, muchas startups o público pueden empezar a pensar, ¿no?, cómo poder aprovechar esto. Yo creo que es una parte del potencial de los data spaces que hay que tener muy en cuenta para esa nueva economía que estamos todos realmente interesados en que se vaya produciendo, ¿no? Y yo diría también ahora es el momento. Es decir, la visión es acceso al mercado, ¿no?, para las empresas. Y aunque la tecnología todavía está aterrizándose, esos modelos de gobernanza y el participar en esos ecosistemas más dinámicos donde ellos tienen que definir una política de uso de sus datos. Esto va a aparecer sí o sí. A lo mejor la próxima técnica va a ser iterativa, pero es por eso también a nivel regional también hay que ser bastante competitivo de estrategia en eso. Por eso estamos desarrollando testbeds, bancos de pruebas, trabajando con el sector privado y público. Colaboramos mucho, por ejemplo, con la Generalitat en eso, que forma un eje de su estrategia de IA, porque se reconoce para hacer esta economía de datos más fluido y más transversal en Europa, hay que ser competitivos y listos para integrarse. Y lo dicho, a ver si nos podemos ver antes de estos próximos 3 años o máximo en 3 años para que nos explicáis cómo va el proyecto y cómo acaba. Como estáis hablando de este proyecto europeo, también están los fondos de recuperación y en los últimos días conocíamos que Barcelona iba a recibir 62 millones que se le habían asignado por esa segunda convocatoria de los fondos Next Generation, que precisamente iban a ir a movilidad urbana, pues a adquisición de autobuses eléctricos de hidrógeno, a expansión de zonas de bajas emisiones. Ya que tenemos a Carme aquí, también nos puede detallar un poco pues cómo estos fondos pueden contribuir a que no solo a través de los datos, sino poniéndolo en práctica, ¿no?, y materializándolo, pueden ayudar al avance. Pues realmente es así, es decir, tenemos que estar muy conscientes de que es una oportunidad única la que tenemos ahora. Yo creo que no solamente a través de dotar de mejor material, digamos, en la oferta, sino también el desarrollar proyectos que tengan la voluntad de crear un nuevo modelo de movilidad. Yo creo que lo más importante es el concepto de nuevo modelo, el concepto de que ya no es un proyecto, sino que estamos haciendo proyectos para que realmente cambien la forma de poder tener esa nueva movilidad garantizada. Realmente estamos en el albor de empezar nuevos proyectos bastante, digamos, próximamente en relación a lo que tú mencionabas, tanto para promover nuevos servicios de movilidad basados en las preexistencias que ya tenemos, pero con esa idea de poder utilizar e impulsar los espacios de datos para que realmente nos crean, digamos, unos fundamentos lo más sólidos posible. Es decir, tenemos la convicción de que desde la Autoridad de Transporte, desde la Administración, tenemos que ser los principales impulsores, si podemos, para que realmente esa nueva infraestructura esté a nivel de ecosistema realizándose y de una forma estándar, compartida y de una forma
digamos, acordada a nivel europeo y a nivel local, ¿no? Y que las empresas tengan la información, como decías antes, ¿no? Nosotros podemos avanzar, pero necesitamos que las empresas también hagan sus propuestas. Nosotros tenemos que tener claro, digamos, estamos en una economía de ecosistema y realmente las empresas tienen que tener la garantía de poder entrar en el mercado y poder promocionar sus servicios de movilidad, fundamentalmente, porque estamos hablando de movilidad, ¿no? Pero en general, en todos los sectores, pues hemos de impulsar desde la Administración y desde los agentes, digamos, que nos acompañan, esa capacitación para que el mercado esté ahí, esté disponible, esté libre, nos complemente y complemente, digamos, a nivel creativo, pues el impulso a esta nueva economía basada en la digitalización y en la transformación digital, ¿no? Pues oye, ya que les tenemos aquí, también les preguntamos a ellos qué es lo que necesitáis para que esas propuestas realmente acaben llegando y se tengan en cuenta estos nuevos proyectos o estos avances tecnológicos que a veces avanzan más rápido fuera del sistema que dentro, ¿no? Sí, si quieres lo tomo yo. Bueno, yo creo que se está haciendo ya un camino importante desde las administraciones, ¿no? Hay iniciativas tanto a nivel europeo como ya más cerca de casa que van en esta línea. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la definición de entornos experimentales para hacer pruebas de movilidad es algo que cada vez más países europeos lo están definiendo y España también está en ese camino. Pues, por ejemplo, si hay un proveedor de servicios de movilidad autónoma, sin conductor, que quiere probar sus sistemas, pues que en colaboración con las autoridades locales para también realizar pilotos con impacto local, pues se pueda hacer eso, ¿no? Eso es algo en lo que ya se está avanzando. Diría que afortunadamente cada vez más administraciones tienen claro este concepto que estaba mencionando Carmen de ecosistema, ecosistema en el que conviven muchos intereses, pero al final hay un objetivo que está bastante claro, que es el de transformar la movilidad para que sea más limpia, más segura, más eficiente. Jim, Daniel. Completamente de acuerdo con los comentarios. Sí, el rol de administración pública, también centros públicos de investigación, puede ayudar a bajar estas barreras de entradas para esta tecnología. Un poco mi comentario antes de podemos proporcionar, de hecho, un ejemplo práctico, estamos proporcionando una prueba, un banco de prueba de esas tecnologías para poder montar casos de uso de manera más ágil con varios sectores. Es uno, pero esto, más allá que movilidad, toca cadenas de suministro de industria, manufactura, incluso hay mucha regulación sobre en salud también, a nivel nacional y europeo con esas tecnologías. Entonces, es importante tener no solo los casos de uso y ayudar a las empresas para acceder a esos ecosistemas, pero también crecer la capacidad local de poder implementar esas tecnologías, ¿no? Desde los proveedores integradores de sistemas, proveedores de tecnología, etcétera, para que el ecosistema pueda competir no solo en acceder a esos mercados, pero también habilitar los mercados. Daniel. Estamos viendo también cómo la inteligencia artificial está avanzando. La nueva inteligencia artificial que se llama generativa nos está incluso proponiendo distintas alternativas. Esto va a hacer que cuando queramos ir de un sitio a otro, cuando hagamos algo que implique movilidad, seguramente nos vamos a apoyar en algún modelo de inteligencia artificial que funcionará bien si los datos sobre los que se apoya son fiables y están estructurados de forma correcta. Entonces, esto va a ser el impulso que nos va a facilitar los siguientes pasos. Muy bien, pues nos quedamos con esos retos técnicos y de gobernanza. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Mireia también por moderar esta sesión. Cerramos aquí y a continuación seguimos con el Hub de descarbonización del que vamos a hablar. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.